Hola muchachos de quinto básico, espero que estén todos bien junto a sus familias. Damos inicio a una nueva semana de trabajo y en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, en este caso colonial como herencia, ¿no es cierto? Y que lo observamos hoy en día. Al ingresar en este caso a Classroom se van a dar cuenta que van a encontrar acá el título de nuestra actividad. Y en este caso, el objetivo de nuestra actividad tiene el sentido de reconocer, ¿no es cierto?, los tipos de patrimonio y clasificar los diferentes, cuáles son de carácter material, por ejemplo, inmaterial y los también llamados naturales. Ahora, ustedes van a encontrar dos archivos, incluido este video que luego se va a agregar. Van a encontrar la guía de trabajo, que es la que aparece acá, que ustedes esta la pueden desarrollar con la ayuda de su texto de estudio. Recuerden que siempre estamos trabajando en este caso con el uso de nuestro texto, donde vamos a tener que aplicar algunas preguntas relacionadas, ¿no es cierto?, a lo que aparece en las páginas indicadas, y también vamos a ver un Power que les dejé, que es más que nada para que tengan una idea, también reforzando contenidos vistos sobre todo en los niveles más, cuando estaban más chicos, se veía un poco sobre ese tema. Luego lo van a retomar más adelante en niveles mayores, como por ejemplo sexto básico, donde se ve también el tema de los patrimonios y la importancia. Ahora, al observar acá ustedes se dan cuenta que van a tener la fecha, que es el 14 de octubre, teniendo ya una semana para realizarla. Salen las páginas indicadas y aparecen sobre esas páginas tres preguntas que dice ¿por qué los elementos retratados en las imágenes son considerados valiosos? En este caso el texto plantea unas imágenes y uno tiene que tomar el sentido de por qué es tan valorable, ¿no es cierto?, esa imagen. Por lo general, el tema del patrimonio de carácter material, algo, en este caso la arquitectura, un edificio, ¿por qué se valora tanto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Ya? Ahora, también vamos a tener como segunda pregunta, letra B, ¿cómo se pueden transmitir, conservar y, en este caso, enriquecer estos elementos de una generación a otra? Qué importante es, ¿no es cierto?, tener conocimiento de nuestros patrimonios, ser parte de ellos, cuidarlos y que estos sean transmitidos, como lo estoy haciendo yo ahora hacia ustedes, el conocimiento de los patrimonios. Y luego dice, ¿en cuál de ellos es posible apreciar el sincretismo cultural? Algo que vimos relacionado también con el mestizaje entre españoles e indígenas. ¿Por qué? Cuando hablamos del sincretismo cultural nos referimos, ¿no es cierto?, a este vínculo que vamos a tener entre la cultura indígena y lo propio de, en este caso, los españoles. Una característica como más llamativa tiene que ver con lo religioso, cómo ciertos ritos religiosos se mezclan, ¿no es cierto?, como por ejemplo lo van a observar y es bastante característico el baile de la tirana. Luego van a tener acá, donde dice en la página 154, completa la siguiente información ya sobre los patrimonios. Y dice, ¿qué son los patrimonios naturales? Y escriben qué son. Luego dan un ejemplo. Dice no dibujar, solo un ejemplo. Les voy a poner un caso. En el patrimonio natural, yo, ¿no es cierto?, revisé el libro, escribí mi respuesta y tengo que dar un ejemplo y puedo pensar en las Torres del Paine y recuerden, no dibujar, y escribo Torres del Paine. Luego voy acá y dice los de carácter inmaterial. Por lo general los inmaterial son las danzas y puedo dar un ejemplo, la cueca. Luego dice, ¿qué son los patrimonios? Bueno, en este caso los materiales, y puedo pensar en un patrimonio material que yo toco, los muay. Y ahí, ¿no es cierto?, voy completando. Y finalmente tenemos acá una pregunta que esta la pueden hacer con la ayuda, no sé, de alguno de sus padres, ¿no es cierto?, alguna persona que también los pueda orientar en relación a esta pregunta, que de todas maneras igual está en el texto, que tiene que ver con preguntas hacia
los patrimonios, en este caso, ¿qué patrimonio conoces o te gustaría visitar? Ya ahí ustedes pueden ir si conocen o les gustaría visitar. Por ejemplo, a mí me gustaría visitar la cueva del Milodón, ¿ya? Y tengo que, dice acá, clasifica el tipo de patrimonio según lo preguntado en la letra A, que vendría siendo esta. Entonces la cueva del Milodón es una cueva, ¿no es cierto? Y está en un parque, o sea, vendría siendo parte del patrimonio natural. ¿Por qué elige este tipo de patrimonio? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de él? ¿Por qué elige este tipo de patrimonio? Porque me gusta, ¿no es cierto?, el tema relacionado con la naturaleza y que al final son monumentos que la misma geografía, ¿no es cierto?, ha ido moldeando, ¿no es cierto?, y ha generado formas bastante llamativas, donde el hombre no interviene. Y luego dice, ¿qué es lo que te llamó la atención de él? Lo que les había comentado, que la cueva del Milodón, ¿no es cierto?, fue el hogar de estos animales, ¿no?, que estuvieron por largos tiempos, ¿no es cierto?, y conocer un poco también de la historia de ese lugar. Y luego dice, dibuja y pinta el patrimonio elegido, entonces yo tendría que dibujar la cueva del Milodón. Y así lo pueden hacer ustedes con otro tipo de patrimonio que ustedes puedan escoger, ¿ya? Y como les había mencionado, acá van a encontrar un PDF que está, en este caso que era un PowerPoint, que lo transformamos en PDF, en donde van a ver algunas características más ya representativas sobre los patrimonios. En este caso habla de los patrimonios nacionales, ¿no es cierto?, los tangibles, que van a ser los materiales, ya, para que ahí no se confundan, y los intangibles, que son los inmateriales, ¿ya? Acá ustedes pueden revisar para más o menos ir orientándose, ¿no es cierto? Miren, acá está la cueva del Milodón, lo que yo les había mencionado, ¿ya? Y bueno, eso sería el trabajo del día de hoy. Que estén bien, saludos y recuerden que esta tarea se envía el miércoles 14 de octubre. Chao.